En mi vida, como un creyente, pero tal vez no tanto como creyente, sino como persona, como una persona, como hijo, una persona pues que tiene expectativas, tiene sueños y anhelos. Le puedo contar que puedo claramente identificar a lo largo de mi vida situaciones en las que claramente me derrumbaron, situaciones a las que claramente me tumbaron, me tiraron al suelo. Incluso algunas de esas situaciones que yo he tenido que vivir, algunas de ellas literalmente me empujaron a tener que empezar de nuevo, a tener que comenzar desde cero. Pero no puedo negar que por la gracia de Dios pude levantarme, por la gracia de Dios pude ponerme en pie, por la gracia de Dios pude avanzar, no con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y puedo permitirme mencionarles al menos dos de esos episodios que puedo identificar claramente en mi vida. Uno de esos momentos fue cuando supe que mis padres se divorciaron. Fui consciente por primera vez de eso que yo identificaba como familia, que nunca más volvería a ser igual. Era una edad difícil para mí, era un adolescente, cuando me enteré de manera definitiva que mis padres se habían divorciado. Como adolescente, fue un momento sumamente abrumador y tuve que enfrentar ese gran golpe en mi vida. No lo podía aceptar, no lo podía tolerar. Yo sentí que emocionalmente ese episodio en mi vida, en mi familia, me tumbó, me tiró al suelo. Y me era difícil. Yo no me imaginaba cómo iba a ser mi vida después de ese momento. Porque me di cuenta que de eso que yo identificaba como familia, nunca iba a volver a ser igual. A veces yo estoy manejando cerca de la hora del mediodía y estoy escuchando las noticias e inmediatamente viene ese programa muy icónico aquí en Nicaragua, el de Pancho Madrigal. Y a veces voy con mi esposa y ella me lo apaga. Y a veces mis hijos también, apague eso, papá. Pero es que ellos no saben que eso es para mí como un recuerdo, porque nunca se me olvida una de las veces que mi mamá, les he contado que ella trabajaba en Estados Unidos y venía de cierto tiempo y pasaba algún tiempo con nosotros. Nunca se me olvida que en una ocasión uno de los cuentos de Pancho Madrigal era precisamente de una familia que se separaba. Y yo me recuerdo en la cama de mis padres, en medio de ellos, siendo yo un niño de quizás unos 8 o 9 años, y en medio de ellos, ahí en la cama, escuchando en un tocadisco que teníamos, donde todos los domingos en la mañana mi papá escuchaba canciones de Pedro Infante y después ponía a Manuel Bonilla y cosas así. Ese donde ponía el LP. Y en ese tocadisco, que era radio también, recuerdo, escuchando la historia de ese programa. Y en un momento que la historia, el cuento está narrándose, se da la separación de la familia y el niño del cuento está llorando y yo me identifico con el niño y comienzo a llorar y mis padres lo notan que yo estoy llorando porque yo estoy llorando y estoy apretando las manos de ellos y nunca se me olvida que mi papá y mi mamá me dijeron: no se preocupe, Gerardo, eso nunca va a pasar, nosotros siempre vamos a estar juntos. 5 años más tarde, yo me estoy enterando que mis padres están divorciados. Yo me derrumbé.
Y a esa edad yo comencé a mezclarme con gente de malos pasos. Si no hubiera sido porque Jesús me encontró a mis 14 años, no sé qué sería de mi vida. Pero ese es uno de los episodios en mi vida que yo recuerdo que fue un golpe bien fuerte que me tumbó. Otro de esos episodios fue cuando la primera iglesia que pastoreábamos, mi esposa y yo, se dividió. Después de ser una congregación muy numerosa, nos quedamos únicamente 15 personas, y de esas 15 personas, como alrededor de unas 8, 9 personas eran parte de la familia. O sea que los que eran así como miembros que no eran de la iglesia, eran apenas unos 5 o 6 personas. Y nos quedamos totalmente solos, nos quedamos solamente con este grupo de personas. Era inexplicable cómo de un día para otro nos quedamos con 15 personas. Era inexplicable. Después de ser una congregación numerosa, ahí en ese rancho que teníamos, ese galerón, las sillas no cabían en ese lugar, entonces poníamos las bancas en los alrededores, afuera, debajo de los árboles. Era inexplicable cómo una congregación de esa naturaleza, ahora nosotros estábamos ahí, solamente con 15 personas. En ese momento, el futuro era incierto y muy oscuro para nosotros. Era incierto. No sabíamos qué íbamos a hacer. No teníamos idea qué era el siguiente paso. El golpe fue tan fuerte que yo estuve listo a renunciar al ministerio. Yo estuve listo a renunciar a mi llamado. Yo estuve listo a regresar a mi vida, entre comillas, normal, a mi vida secular, por decirlo de esta manera. Estaba listo, dispuesto para hacerlo. Pero Dios tenía planes mayores. Dios tenía planes mayores y empezamos de nuevo. Nos dimos cuenta que Dios tenía planes mayores y nos pusimos en pie. Nos levantamos. A pesar de que muchos apostaron que nunca nos recuperaríamos. A pesar de que muchos dijeron que ese era nuestro final. Pero nos pusimos en pie. Nos pusimos en pie. Obviamente fue por la gracia de Dios. No fue por nuestra fuerza. Fue por la gracia de Dios. No me cabe duda que aquí en este lugar hay muchas personas que han enfrentado situaciones en las que también los han tumbado. Emocionalmente, físicamente, económicamente, familiarmente. Situaciones de las que ustedes pensaron que nunca se iban a recuperar. Situaciones de las que ustedes dijeron que nunca las iban a superar. Pero si se dieron cuenta, hoy siguen en pie. Si se dieron cuenta, a pesar de todo y por la gracia de Dios, han empezado de nuevo y continúan en la marcha. No se dieron por vencido. Ahora, muchos pueden pensar que vivimos bien y que todo ha sido muy fácil para nosotros. Muchos pueden pensar que nuestra historia de fe ha sido fácil, pero precisamente nuestra historia de fe demuestra o muestra que la travesía para nosotros no ha sido fácil. Y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos aquí, obviamente. No ha sido fácil. Los golpes de la vida nos han golpeado duro. Y me atrevo a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han recibido golpes de la vida? Algunos de esos golpes que la vida nos ha dado fueron por malas decisiones que tomamos. Fue por malos consejos. Otros fue porque no quisimos oír consejos. Ignoramos los consejos de las personas que estaban a nuestro lado.
Otros fueron repentinos, no los esperábamos, nos sobrevinieron repentinamente. Los daños a veces han sido muy grandes, muy costosos. Así que todos, sin lugar a dudas, sin ninguna excepción, todos enfrentamos sufrimientos, todos enfrentamos desengaños, todos enfrentamos tristezas, todos enfrentamos dolores, todos enfrentamos traumas, todos enfrentamos ataques de pánico que nos aplastan, ataques de pánico que nos llevan a tomar malas decisiones, ataques de pánico que nos dejan confundidos y atemorizados. Y además de eso nos dejan paralizados por completo. No sabemos qué hacer, no sabemos qué es el siguiente paso que tenemos que dar. Así que nos hacemos preguntas como, ¿cómo logramos superar las cosas en medio de todas las vicisitudes de la vida? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo manejamos el dolor y la frustración que enfrentamos? Le preguntamos a Dios muchas veces, Señor, ¿cómo hago para manejar el dolor y la frustración que enfrento o que estoy viviendo? A veces nos preguntamos, ¿cómo nos levantamos cada vez que somos derribados? Señor, ¿cómo hacemos para levantarnos cada vez que somos derribados? Y la respuesta definitivamente es con la gracia de Dios. Tenemos que reconocer que a lo largo de la historia de la humanidad no somos los únicos que hemos pasado o enfrentado situaciones similares. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron situaciones adversas, pero transformaron el dolor, transformaron la pérdida, transformaron la tragedia, transformaron la prueba en bendición. ¿Cómo lo hicieron? Con la gracia de Dios. Uno de los ejemplos más icónicos que encontramos está en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18, a donde quiero invitarlos que vayan conmigo, por favor. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al versículo 18. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en cuanto, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no
se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De lo que le he estado hablando en los últimos minutos es de algo que ya lo podemos identificar con una palabra que no es muy común, pero que ahora la vamos a identificar, sobre resiliencia. Resiliencia es una actitud. ¿Me pueden poner la imagen, por favor? Resiliencia es la actitud de resistir por la gracia de Dios. Ahora, la Real Academia Española define la palabra resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Así que resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos. Resiliencia tiene que ver con la capacidad de sobreponerse a esos momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. La resiliencia es una actitud que adoptamos ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un futuro mejor. La resiliencia no es algo genético, no es algo que lo tenemos en la genética, no es algo que heredamos de nuestros padres, no es algo que nuestros abuelos o nuestros ancestros nos lo transfieran a través de la genética. No, la resiliencia no es algo genético, pero nos ayuda a tomar una postura de lucha y de seguir adelante. Así que una persona resiliente es aquella que en medio de una situación particular convierte el dolor en una virtud. Por ejemplo, puede ser el padecimiento de una enfermedad repentina, inesperada. Puede ser la pérdida de un ser querido, repentina. Puede ser la pérdida de cualquier parte del cuerpo. Hay un hombre que se llama Nick Vujicic. No sé si lo han conocido o lo han visto en la internet. Él ha estado en Mundo de Fe ahí en Dallas y hemos hecho las conversaciones para ver qué día podemos traer a Nick Vujicic aquí. Es un hombre que solamente tiene su tronco. No tiene manos, no tiene pies. Es un conferencista internacional. Nada, tiene hijos. Nada en la piscina, surfea en el mar. Eso es alguien resiliente o alguien que usa la resiliencia, que ante la adversidad se pone de pie, toma la actitud y dice: esto no me va a tumbar, y si me bota me puedo volver a poner de pie y voy a continuar, no me voy a detener. ¿Me estoy explicando ahora cuando hablo de la resiliencia? Ese hombre, uno podría pensar, algunos de nosotros estamos aquí, ni siquiera metemos el pie en el mar, y cuando viene la ola corremos hacia atrás porque nos imaginamos que un tsunami nos va a llevar. Y ese hombre surfea. Cuando él está hablando en el público, él está en una mesa, yo estoy aquí con mis dos extremidades inferiores, tengo mis dos extremidades superiores, hablo aquí delante de ustedes y no tienen que ponerme una mesa. A él lo ponen en una mesita y se dirige a la audiencia de miles de gente. Y uno se puede imaginar cómo es posible que alguien como ese, una persona como él, convirtió su trauma, su tragedia, su pérdida, su dolor en una virtud. Y dijo: no me voy a dar por vencido. Voy a sacar lo mejor que Dios ha puesto en mí
en medio de esta situación. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios 4, versículo 8, que estamos atribulados en cuanto. Pero léanlo por favor conmigo, lean conmigo el verso 8 y el verso 9 por favor, en voz alta, bien fuerte, que se escuche, que estamos atribulados. Ok, ahora lo van a leer de verdad, porque ahí cancanearon. Que tiene que quedar bien grabado en las cámaras. Ok, yo los introduzco y ustedes continúan. Que estamos atribulados. ¿Cuántos aquí estamos enfrentando la vida con una actitud de resiliencia? Nos ha tocado vivir en los últimos meses aquí en el país momentos inusuales. Y el futuro se ve incierto, el futuro se ve así oscuro, uno no sabe qué va a pasar. Uno oye a los economistas, escucha a los políticos, escucha a los religiosos, uno oye de todo lo que está, de lo que se dice, de lo que comentan, lo que vemos en los medios, etcétera, y uno se pregunta qué es lo que está pasando, y a veces uno dice, bueno, ya no hay nada que hacer, nos dimos por vencidos, aquí nos quedamos, nos postramos, mejor aquí nos quedamos sin hacer nada y de brazos cruzados, porque esto no va a pasar, esto no sabemos cómo va a terminar, no sabemos cómo va a acabar, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con nuestro empleo, no sabemos qué va a pasar con la economía, y aquí estamos y nos desesperamos. Tenemos la decisión de tomar una actitud resiliente, y la actitud es que a pesar de todo lo que venga, con la ayuda, con la gracia de Dios, me voy a mantener en pie. Y si esto me tumba, me tira al suelo, me pondré de pie. Voy a limpiarme el polvo del que me ensucié, y con la gracia de Dios pondré otra vez mis pies sobre la tierra y daré el siguiente paso para avanzar. Y si me vuelvo a caer, estoy seguro que Dios me dará la gracia y la fuerza para ponerme de pie otra vez y seguir avanzando. Pero estoy aquí para decirte esta mañana, sin importar lo que estés enfrentando, sin importar lo que estés viviendo, ponte de pie. No te quedes postrado en el suelo, no te quedes ahí levantando un altar de tu dolor, de tu aflicción, de tu quebranto, de tu necesidad. Ponte de pie, da el siguiente paso. Dios te va a dar la gracia para que continúes y llegues hasta el final. La resiliencia entonces puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de cualquier parte de nuestro cuerpo, quedar en bancarrota, perder el empleo. De un momento a otro llegas a la oficina y te dan una carta. Un hermano me dijo el otro día, estaba conversando con él, nos invitó a desayunar en su casa y fuimos, y yo le pregunté, y entonces, ¿qué pasó? Ahora está trabajando de conductor de taxi este hermano. Y dije, ¿qué pasó? Y dice, pastor, en la empresa en la que estaba éramos 4 o 5 conductores. Y dice, un día llegaba uno y le daban una carta. Mire, me despidieron. Y yo decía, ay, dice él, cada vez que llegaba yo estaba pensando, Señor, que no sea a mí ahora, que no sea a mí. Y dice, cuando yo vi que ya solo habíamos 2, yo dije, uy, Señor, me salvé. Quedamos por lo menos 2, porque él dijo, en su mente él dijo, yo no creo que van a votar a quedarse solo con uno, necesitan a los 2 para que entre los 2 nos apoyemos. Y dice él, al día siguiente, yo tenía mi carta de despido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaba sin empleo. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije a los hermanos del Mundo de Fesur cuando cayó el árbol encima de ellos, del techo, encima del techo, y lo desbarató, lo destruyó todo. Yo le dije, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a continuar. Esto no nos va a detener. Es algo inesperado, es algo repentino, no contamos con eso,
Así que el árbol nos dijo como el Chespirito, no contaban con mi astucia, nos destruyó la estructura, el edificio, pero dije a los hermanos, nos vamos a levantar y vamos a continuar. Esto no nos va a detener. No nos vamos a quedar aquí alrededor del edificio llorando y lamentándonos y quejándonos. Qué barbaridad, y ahora qué vamos a hacer, ya no vamos a poder. No. Nos vamos a levantar y vamos a dar un comienzo nuevo en el Señor. Cosas mejores y mayores tiene el Señor. Él tiene un futuro mejor. Nosotros no lo podemos ver, pero Dios tiene un futuro mejor para nosotros. Sin importar lo que usted pueda estar enfrentando, le aseguro, Dios tiene un futuro mejor para nosotros. Podemos sufrir traiciones. Eso es parte de la resiliencia. Sufrir traiciones, desengaños y entre otras cosas. Aquí en este auditorio hay gente que yo los puedo identificar como resilientes. Y uno de ellos es la hermana Marcia. La hermana Marcia enfrentó un tumor, un cáncer agresivo. ¿En qué era? ¿En su cabeza? En su pecho. Y no sobrevivía. El plan era que no iba a sobrevivir. ¿Pasó cuántos meses en esa batalla, hermana Marcia? 1 año. Y obviamente después de eso, de tanto tratamiento, ya no había posibilidad de hijos. Pero ya van a cumplir 10 años, hermano Marlon. Y él ya está preocupado porque ya vienen los 15. Y son 2. Imagínense. Pero ese no es un buen problema ese. No es una bendita preocupación pensar en los 15 años de 2 niñas. Después que no se podía tener hijos. Después de que no había esperanza para vivir. Y cada cierto tiempo la hermana Marcia tiene que hacer un examen. ¿Cada cuánto tiempo, hermana Marcia? Cada 2 años. Y desde entonces, eso estamos hablando ¿cuántos años? Del cáncer. Hace 20 años. Y cada 20 años, cada 2 años, Dios le muestra a esta mujer su fidelidad. Porque su cuerpo sigue estando limpio. Pero la hermana Marcia tomó la actitud. Hubo tiempos que se daba por vencida, hermana Marcia, ¿no es cierto? Hubo tiempos cuando ella dijo, mejor me dejo morir. Por eso les dije, hay gente aquí en este auditorio que hemos enfrentado la resiliencia. Pero la resiliencia, repito, es esa actitud de a pesar de que recibimos algo que nos tumba y nos tira al suelo, decidimos levantarnos y no quedarnos postrados. Otro ejemplo aquí de resiliencia es mi hermano Orlando. Hermano Orlando y su familia. Cuando hermano Orlando vino a la iglesia, entre otras cosas, que tocaba la misa campesina, era un hombre que tenía muchos recursos. Era un hombre muy próspero. Pero de un momento a otro, las cosas cambiaron. Y el hermano Orlando ha enfrentado un par de años, no digo un par de días, un par de años de escaseces, de estrecheces. Pero el hermano Orlando ha tomado la decisión. Aunque a veces hubo tiempo que me decía, pastor, me voy. Se me voy a ir a trabajar a los Estados Unidos. Y le decía, hermano Orlando, ¿cómo es eso? Que no, cálmese. Claro, nadie sabe mejor que el que está en sus propios zapatos lo que está enfrentando. Pero recuerde que la resiliencia es tomar la actitud. Con que estoy enfrentando lo más adverso y lo más difícil, no voy a dejar que eso me doblegue. Y si me tira al suelo, me levanto y doy el siguiente paso. Y hasta aquí, el hermano Orlando puede decir, Ebenezer, porque el Señor lo ha ayudado.
Imagínense que cuando él tenía todas las posibilidades que podía haber tenido, hablando en la economía, nunca tuvo casa. Ahora tiene casa propia. No cabe duda que Dios es fiel. No cabe duda que Dios sí está con nosotros. Algunos de ustedes aquí están enfrentando un momento difícil. El hermano Douglas Gámez, que está allá, está ahora, tiene que tomar la actitud resiliente, porque él perdió su empleo repentinamente, así, nomás, sin empleo, como algunos otros que están aquí. Menciono pues, algunos casos así porque obviamente los conozco y me han compartido. Pero tenemos que tomar la decisión, como dijo el apóstol Pablo: atribulados, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios esta mañana? Tenemos que ser resilientes, es decir, tenemos que seguir adelante. Tenemos que levantarnos cada vez que somos derribados, como el boxeador. ¿Vieron al boxeador? Le dan un golpe y lo tiran al suelo. ¿Vieron que les cuentan al boxeador que cayó al piso? Y el referee le está contando 1, 2, que hasta, creo que es hasta 10. Y alguna gente ve ahí al que tumbaron al suelo, que están llegando a 7, 8, y la gente dice: no se va a levantar, ya no se va a levantar. Y sorprende cuando están en 9 que el boxeador se levanta. Todo tembeleque, como decimos nosotros, pero se levanta, no se quedó en el suelo. Porque las reglas dicen del boxeo es que si te pones de pie es que estás listo a continuar, que no te has dado por vencido todavía. Así que no sé cuántas veces te has caído, no sé cuántas veces te has tumbado, cuántas veces te han tumbado, cuántas veces te han tirado al suelo, no sé cómo estás enfrentándolo ahora, pero te animo esta mañana: levántate. Levántate una vez más, ponte en pie una vez más, da el siguiente paso, porque cuando des el siguiente paso, la gracia de Dios se va a manifestar sobre tu vida y tendrás la capacidad para continuar adelante. Es más, muchos de nosotros estamos aquí sin darnos cuenta de que hace años atrás, muchos años atrás, en nuestro pasado, en nuestros días pasados, nos tumbaron, nos tiraron al suelo, pero nos levantamos. Y han pasado 10, 15, 20, 30 años, 40 años, no sé, y estás aquí hoy. Mira, estás aquí por la gracia de Dios. El Señor no te desamparó, el Señor no te abandonó. Quizás no son las condiciones como eran antes de la caída o de que te tumbaran, pero te aseguro, Dios en su fidelidad se encargará de hacer todas las cosas que éstas ocurran a su tiempo y a su manera, pero verás la fidelidad del Señor. Como dijo el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, vamos, bien fuerte. Aleluya. Iglesia, Nicaragua, yo le digo a Nicaragua esta mañana: póngase de pie, Nicaragua, aunque esté tumbada, aunque esté en el suelo, póngase de pie, que esta nación se vuelva a poner en pie, porque Dios la va a sostener, Dios la va a sacar adelante. Los maravillosos planes de Dios se van a cumplir aquí en esta nación. Dios va a engrandecer su nombre aquí en esta nación. Dios va a engrandecer su nombre en tu familia. Dios va a engrandecer su nombre en tu situación. Yo no sé cuántos esta mañana se identifican con esta palabra resiliencia y dicen: mire, estoy en esa situación, estoy enfrentando este momento en mi vida. Es difícil, incierto, pero me voy a levantar en el nombre del Señor y no voy a detenerme de mi marcha. El apóstol Pablo, en el capítulo que leímos, en el verso 16, dice: por tanto,
no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Has tenido la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el anuncio de una enfermedad, un anuncio en tu familia, en tu matrimonio, no sé. Tú decides si sigues adelante o te echas a morir. Pero te aseguro que si tú te levantas, el Señor te va a dar la fuerza para que llegues hasta el final. Me gustaría orar esta mañana por todos aquellos que dicen: pastor, yo necesito esa fuerza extraordinaria que viene de parte de Dios. Si ese eres tú, sal de la silla de donde estás y ven aquí. Vamos a orar esta mañana y le vamos a pedir al Señor esa fuerza extraordinaria. José fue uno de esos hombres que enfrentó la vida, las pruebas, con una actitud resiliente. Es decir, no se dio por vencido. Daniel, los amigos de Daniel, el apóstol Pablo, Jesús mismo sintió una carga pesada en sus hombros. Jesús oró y dijo: Padre, ayúdame, porque era fuerte, era pesada la carga, el dolor que él estaba enfrentando. Pero te aseguro, te vas a levantar, te vas a poder poner de pie, vas a poder caminar, y de aquí a un par de años lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando, será un recuerdo de la fidelidad de Dios en tu vida. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a adorar al Señor. El altar está abierto esta mañana, por decirlo de esta manera. Todos los que necesitan esa fuerza extraordinaria, acércase este día. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor esta mañana.